La pregunta del momento: ¿vale la pena comprar o cambiarse al iPhone SE 2? En este video les voy a dar mis puntos por los que creo que sí y los puntos por los que creo que no. Así que vamos con la intro y comencemos. Antes que nada, quiero recomendarles el canal Manzana Tecnológica. Es un canal que está haciendo muy buenos videos de tecnología, en especial sobre Apple, sus filtraciones, su sistema operativo iOS, sus productos. Es un canal que está muy bien enfocado en todo lo que tiene que ver directamente con la compañía de la manzana. Así que les voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayan a ver el canal y así puedan darle su apoyo y aportar su granito de arena a este excelente canal. Ahora, ¿vale la pena o no cambiarse o comprar el iPhone SE 2? Y les voy a dar mi humilde opinión. Pienso que sí en algunos casos y pienso que no en otros. Como por ejemplo, si usted viene de un iPhone 5S, iPhone 6 e inclusive 8, vale la pena cambiarse al iPhone SE 2 porque tiene un nuevo procesador, el último procesador creado por Apple, que tiene el iPhone 11 y 11 Pro, y esto hará que el dispositivo tenga una larga vida de actualización. Por lo menos unos 5 años va a tener iOS 14, iOS 15 y así sucesivamente. A eso le sumamos que tenemos la posibilidad de utilizar de una forma más eficiente Apple Arcade, que es el sistema de juego de Apple que está muy de moda. Muchas personas lo están jugando. Quizás no es en tu caso tu plataforma favorita para jugar, pero vas a tener acceso a Apple Arcade, vas a poder jugar todos los juegos sin ningún problema, algo que podrías hacer también con un dispositivo que logró subir a iOS 13, pero la fluidez no es igual. Otra cosa que tiene buena este dispositivo, creo que en el video de la comparación ustedes van a poder ver más a fondo lo rápido que es este dispositivo y lo que puedes hacer con él. Se lo voy a dejar aquí también en la descripción. Es su precio, son $399 y por $399 vas a tener carga inalámbrica, que no lo vas a encontrar en muchos dispositivos Android por ese valor. Tienes resistencia al agua, que es otra cosa que no vas a encontrar en muchos dispositivos Android por $399. Carga rápida, que es otra cosa a tu favor. Y ahora vamos a hablar sobre eso, que la carga rápida es muy buena porque en un momento determinado te ayuda a cargar tu dispositivo de una forma eficiente y rápida. Por eso se llama carga rápida. Sin dudas, Apple optimiza muy bien su sistema y iOS 14 va a correr de lo más bien en este dispositivo. La pantalla es algo bueno también, porque en caso de que se te rompa esta pantalla, va a ser mucho más económico cambiar una pantalla en un iPhone SE 2 que cambiarla en un iPhone 11 o en un iPhone 11 Pro, que ya serían pantallas OLED. Lógicamente es más caro reemplazar una de estas pantallas que la pantalla del iPhone SE 2. En cuanto al diseño, el dispositivo se siente bien, se siente premium, no se siente un teléfono barato, a pesar de ser materiales como reciclados, porque es exactamente el mismo diseño que tenemos en el iPhone 8. Se siente muy bien, el dispositivo no cabe duda que se siente premium, es agradable, cuando lo tienes en la mano se siente cómodo. En las cámaras no está tan mal, tendría la misma cámara que tiene el iPhone XR, por lo que vamos a aprovechar diferentes cosas, como por ejemplo la grabación de videos en 4K a 60 fotogramas por segundo. Les voy a estar poniendo ahora una imagen de la grabación en 4K a 30 fotogramas por segundo y a 60 fotogramas por segundo en ambos dispositivos, para que ustedes puedan ver la diferencia. Y también le respondo el comentario a Marcelo Muñoz, que quería ver una comparación sobre la grabación de video a esta resolución en ambos dispositivos. Las imágenes que nos va a arrojar esta cámara son bastante buenas, los colores se ven bien vivos, todo se ve bien nítidos, e incluso he tomado una imagen a contraluz y al hacerle zoom podemos ver que la imagen no se ve distorsionada ni se ve oscura, por lo que la cámara va a hacer un buen trabajo. Lógicamente no es una cámara premium, no tenemos la cámara del iPhone 11 Pro Max que hace unos videos y unas fotos
excelentes. Pero si a usted no le interesa mucho lo que es la fotografía, va a tener buenos resultados, puede tomar sus fotos sin ningún problema, con buena calidad, y también grabar videos. En los puntos negativos podríamos decir que una de las cosas que más golpea este dispositivo es la batería. A mí me ha estado dando con un uso normal, sin consumir mucho YouTube, jugar Call of Duty Mobile, que es mi juego preferido en este momento. Yo estaría llegando sobre las 6-7 de la noche con un 35%. No está mal, pero en mi caso, y creo que es en el caso de muchos, usamos el dispositivo muchísimo, jugamos durante varias horas en el día. Yo consumo mucho YouTube y supongo que muchas personas también, entrando a las redes sociales, viendo videos en Facebook, Instagram, TikTok, dándole un uso así extremo, desconectándolo sobre las 8 de la mañana. He podido llegar a las 2 de la tarde como mucho, con un uso así bastante fuerte. Así que si no vas a utilizar el teléfono para estar todo el día jugando, es una buena opción. Si lo que vas a hacer es jugar mucho con este teléfono, con comprar una batería externa sería suficiente, y de esa forma ya tienen ese problema resuelto. Otra cosa que tiene negativo este teléfono es el diseño. Es un diseño viejo, es un diseño que puede ser para algunos aburridos. A mí personalmente me gusta, no me incomoda este diseño. Lógicamente tener un diseño con pantalla completa con el notch es mucho más agradable. A mí me gusta más el Touch ID. Creo que accedo mucho más rápido a mi teléfono utilizando el Touch ID. Espero que para el iPhone 12 incluyan el Touch ID en la pantalla. El Face ID está muy bien, es mucho más seguro, pero para comodidad mía me gusta más el Touch ID. Así que bueno, dentro de su gama de precios, creo que es una de las mejores opciones que vamos a tener. Si se me ha olvidado algún punto por comentar o tienen alguna inquietud sobre cosas buenas y malas, déjenmela aquí en los comentarios para conocer la opinión de ustedes. Para resumir, en mi opinión, vale mucho la pena comprar el iPhone SE 2. Como les dije, si vienen de un iPhone 8 para abajo, tienen un iPhone 10, no lo compren porque van a perder pantalla, van a perder batería. Tenemos una pantalla OLED, la calidad de la pantalla al cambiar al iPhone SE 2 van a notar ese cambio en cuanto a la resolución de pantallas, por lo que no creo que es conveniente por esos puntos. En cuanto a rapidez y procesador, esa comparación la tengo pendiente y la voy a estar haciendo próximamente. iPhone SE 2 versus iPhone X o iPhone 10. Este dispositivo más bien va enfocado para las personas que quieren comenzar con los teléfonos de Apple y el sistema operativo iOS. Para ese público específicamente va dirigido este teléfono, como también para los que no se acostumbran a una pantalla grande ni quieren gastarse tampoco $600-700 en un nuevo teléfono. Tienen un iPhone 5S o un iPhone 6 y quieren actualizarse, pues por $399 adquieren el iPhone SE 2 y con eso están más que satisfechos. Díganme en los comentarios si olvidé decir algún punto. Creo que aquí he resumido todo bastante bien. Así que bueno, si este video les ha gustado, ya saben, apóyenme con un gran me gusta como siempre, y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que estaré subiendo aquí en el canal. Esto solo es Martech, nos vemos en un próximo video.